¿Es un código de barras, un microchip bajo la piel o el nombre de un futuro dictador mundial? Durante siglos, el número 666 ha sido el símbolo más temido de la humanidad. Genera pánico, superstición y miles de teorías conspirativas. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el autor del Apocalipsis no quería asustarte, sino darte una clave cifrada que solo unos pocos debían entender? Hoy vamos a descifrar el verdadero significado del número de la bestia. Quédate, porque la respuesta no es la que esperas. El acertijo de la gematría. Para entender el 666, hay que olvidar cómo usamos los números hoy. En el siglo I, el griego y el hebreo no tenían símbolos numéricos como nuestros números arábigos. Usaban sus propias letras. A esto se le llama gematría. En el capítulo 13 del Apocalipsis, San Juan escribe: el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Nota la palabra, cuente. Era un acertijo matemático. Para los cristianos perseguidos de la época, el nombre del enemigo estaba oculto a plena vista para evitar represalias del Imperio Romano. Si traduces el nombre del perseguidor más cruel de la época, el emperador César Nerón, al hebreo Nerón Quesar, la suma de sus letras es exactamente 666. La prueba del 616. Aquí es donde la historia se pone interesante. Existen fragmentos de Biblias antiquísimas, como el Papiro 115, donde el número no es el 666, sino el 616. Durante años, esto desconcertó a los estudiosos. ¿Fue un error de un copista? No, fue la confirmación de la teoría. Si deletreas César Nerón basándote en la forma latina del nombre en lugar de la griega, la suma de las letras da 616. El número cambiaba según el idioma del lector, pero el culpable siempre era el mismo, el sistema opresor de Roma personificado en su emperador. El 666 era, en esencia, un código de resistencia política y espiritual. La simbología del número 6. Pero el significado va más allá de un personaje histórico. En la Biblia, los números tienen una carga teológica. El 7 es el número de la perfección, el número de Dios y del descanso. El 6 es el número del hombre, creado en el sexto día. El 6 es casi 7. Es lo que intenta ser perfecto pero fracasa. Tener el 6 repetido 3 veces, 666, representa la imperfección humana llevada al extremo. Es el símbolo de cualquier sistema humano, ya sea político, económico o religioso, que intenta ocupar el lugar de Dios. Es la soberbia humana elevada a su máxima potencia. Por eso, más que un número físico, muchos teólogos sugieren que es una actitud, la de seguir los dictados del mundo antes que los del espíritu. Conclusión. Entonces, ¿debemos tener miedo? El Apocalipsis no fue escrito para ser un libro de terror, sino un mensaje de esperanza para quienes sufrían injusticias. El mensaje real es que, por muy poderoso que parezca el 666 o los sistemas de este mundo, nunca llegarán al 7. La imperfección tiene un límite. ¿Y tú? ¿Crees que el 666 se refiere solo al pasado o crees que estamos viendo una nueva forma de esta marca en la actualidad? Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete para explorar más misterios bíblicos y dale a la campana para no perderte el próximo análisis.